Resumiendo, hola familia, soy Daniel de Prado y este es el 9º capítulo de la serie Perlas de Sabiduría de Constelaciones Familiares. Y sí, como te comenté en el capítulo anterior, este es el último vídeo del primer bloque de perlas, pero prometo que habrá más. En el primer capítulo de la serie vimos cómo, si nos tomamos el tiempo necesario para hacer nuestro árbol genealógico, podemos ver cómo se repiten en nuestro sistema familiar patrones, conductas, hábitos e incluso enfermedades. En nuestros ancestros se encuentran las respuestas a muchos de nuestros conflictos internos, a los obstáculos de nuestra vida y a lo que nos limita para crecer personalmente. Pero también encontramos nuestras raíces, que es lo que nos motiva y nos impulsa a transformarnos cada día en la mejor versión de nosotros mismos. En el segundo capítulo explicamos que las constelaciones familiares son un tipo de terapia de las conocidas como terapias naturales, basadas en el enfoque sistémico y transgeneracional, y que lo que hacemos durante una constelación es mirar de qué manera se relacionan los miembros de una familia a través de las generaciones, comprobar si cada uno ocupa el lugar que le corresponde y sobre todo verificar si entre ellos se respetan las leyes que rigen un sistema familiar, lo que el maestro Hellinger llamó los órdenes del amor. En el tercer capítulo te presenté al maestro Bert Hellinger, un sacerdote alemán que a los 45 años de edad decidió colgar los hábitos para casarse con su primera esposa, y que gracias a su curiosidad innata, después de estudiar psiquiatría y psicoanálisis, se interesó por las terapias naturales, como la terapia gestal, el análisis transaccional, la terapia familiar, la terapia sistémica, la hipnoterapia o la programación neurolingüística. Esta es muy chula. También te conté cómo Hellinger, durante una terapia grupal, para explicarle a una clienta cuáles eran los roles de su familia, decidió hacer un pequeño teatro, de forma que le pidió a su clienta que sacara de entre los presentes a varias personas y le dijera a cada una a qué miembro de su familia representaba. La sorpresa vino cuando Hellinger le preguntó a cada uno de los representantes del teatrillo cómo se sentían y observó que las emociones de los participantes habían cambiado y eran iguales a las de las personas a las que representaban. Justo en ese momento, en la mente del maestro Hellinger, nacieron las constelaciones familiares. En el cuarto capítulo, maravilloso, estuvimos hablando sobre los campos mórficos, también llamados campos de información o campos de ordenación, que son como un manual de instrucciones invisibles que le dicen a cada átomo, a cada molécula y a cada célula de tu cuerpo cuál es su lugar correcto. Estos campos mórficos son los encargados de ordenar la naturaleza y darle, por ejemplo, las instrucciones correctas a las células de nuestra cara para que nos parezcamos a nuestros padres y no al vecino del quinto. Sería problemático. También vimos que los campos mórficos nos afectan en todo, en la forma de ser, en la forma de aprender, incluso en la forma de pensar y de actuar, ya que en nuestro sistema familiar hay codificadas lo que yo llamo unas normas de obligado cumplimiento, que unas veces nos benefician y otras veces nos perjudican, y que incumplir estas normas va a hacer que nos sintamos culpables y nos autosaboteemos a nosotros mismos, de forma consciente o inconsciente, buscándonos una pareja tóxica, relacionándonos con personas que nos critican o que nos juzgan sin compasión alguna, buscando un trabajo que nos consume, comiendo, fumando, bebiendo en exceso, etc. En el quinto capítulo hablamos de la diferencia entre los órdenes del amor y las normas transgeneracionales. Durante su vida y sus experiencias, el maestro Hellinger se dio cuenta de que existen una serie de leyes que hacen que los sistemas familiares se mantengan unidos y en armonía a lo largo del tiempo. Y a estas leyes las llamó los órdenes del amor. En contraposición aparecen las normas transgeneracionales, que son las normas propias de cada sistema familiar, que habitualmente desobedecen o incumplen los órdenes del amor, de forma que en un intento infantil del propio sistema para volver al equilibrio, alguno de los miembros del sistema familiar sufre de manera absurda bloqueos de identidad, conflictos en sus relaciones, traumas emocionales e incluso enfermedades físicas y mentales.
Muchos de estos bloqueos se deben a lo que llamamos amor ciego, una forma de lealtad infantil en la que cargamos de forma inconsciente con el dolor y la historia traumática de alguno de nuestros ancestros, para dar visibilidad a su historia. Y sin saberlo, repetimos los asuntos que dejó pendientes con su correspondiente carga emocional: miedo, ira, tristeza, agresividad, depresión, etc. Este sufrimiento se incrementará de generación en generación hasta que alguien aprenda la lección y restaure los órdenes del amor. De forma muy simple, se podría decir que los órdenes del amor son las leyes que mantienen al sistema familiar en armonía, y el amor ciego es la forma que tiene el sistema familiar de compensar el quebrantamiento de los órdenes del amor. Estas lealtades, este amor ciego, conecta a todos los miembros de un mismo sistema familiar, estén vivos o no, de forma que unos reviven lo que otros han dejado pendiente. En el capítulo 6 vimos que los órdenes del amor son 3: la ley de pertenencia, la ley de jerarquía y la ley de equilibrio. La primera ley o ley de pertenencia dice que todos los miembros de un sistema familiar tienen pleno derecho a pertenecer a él, tanto los que están como los que se han ido. Esto significa que todos aquellos que en algún momento han formado parte de tu sistema familiar tienen que tener un sitio en tu corazón, tanto los que te caen bien como los que no, tanto los que tú consideras buenas personas como los que consideras malas personas. Todos son parte de tu sistema familiar y nadie debe ser excluido. En cada sistema familiar existe un alma común para todos los miembros del sistema que lo único que quiere es estar completa y en orden. Y si por algún motivo excluimos a alguien, el sistema reacciona y algún miembro de las generaciones posteriores, por amor ciego, repetirá la historia de su antepasado y sufrirá la exclusión en su propia vida. Suelen ser excluidas de su sistema familiar las personas que han cometido algún tipo de delito, como ladrones, asesinos, violadores o maltratadores, o las personas que no se adaptan a las normas sociales de la época. También se suelen mantener apartadas, como si no existieran, algunas personas solo por el hecho de ser diferentes, como hijos que tienen esquizofrenia, síndrome de Down, homosexuales, hijos de una relación extramatrimonial, etc. También se excluyen a aquellas personas cuya pérdida causó un dolor tan grande que no se le pudo hacer correctamente el duelo, como personas desaparecidas, hijos que fallecieron de forma prematura, abortos naturales o provocados o incluso suicidios. Uno de los casos más comunes y más normalizados de exclusión se produce tras una ruptura de pareja, en la que uno de los progenitores impide al otro el derecho de ver a sus hijos. Con cualquiera de estas situaciones se está vetando a algún miembro del sistema familiar su derecho de pertenencia al sistema, con el consiguiente caos en las generaciones futuras. En el 7º capítulo hablamos sobre la segunda ley o ley de jerarquía, que dice que los que llegaron antes tienen prioridad sobre los que llegaron después y así deben ser reconocidos. Para alcanzar la felicidad, cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde, es decir, los padres deben ocupar el lugar de los padres y los hijos deben ocupar el lugar de los hijos. En este sentido, se dice que los padres son los grandes frente a los hijos, que son los pequeños. Súper importante. En el caso de la pareja, ambos deben de ser igualmente adultos y aportar a la pareja el 100% de sí mismos. Las personas que en su infancia sufrieron la falta de uno de sus progenitores, ya sea por fallecimiento o por ausencia afectiva, de adultos buscarán el afecto que les faltó en su pareja o en sus hijos, invirtiendo la ley de jerarquía. Hay ocasiones en las que los adultos colocan a sus hijos en el lugar de su pareja ausente, por ejemplo, en el caso de separaciones o divorcios, y otras en las que son los propios hijos los que, por lealtad al cónyuge que ha abandonado la casa, ocupan su lugar junto a la madre o junto al padre. También hay casos en los que uno de los hijos ocupa de forma inconsciente el lugar de una antigua pareja, uno de esos amores platónicos que no llegaron a buen fin, de forma que el hijo o la hija repite en su vida la historia que quedó pendiente. Este es el motivo por lo que es tan importante aprender a cerrar ciclos, cerrar y soltar. Es importante recordar que aunque de pequeños nos sintiéramos abandonados o maltratados, de adultos somos plenamente responsables de sanar nuestras heridas de la infancia.
Los padres les dan a sus hijos lo que ellos creen que necesitan, pero no les pueden dar lo que no tienen o lo que no han recibido. Según los órdenes del amor, todos debemos de agradecer a nuestros padres por habernos dado el regalo de la vida, y también debemos aprender a no juzgarlos. Recuerda que la vida no trae manual de instrucciones y cada uno hace lo mejor que puede con lo que ha recibido. Para completar la segunda ley, tenemos que aprender a respetar el orden de llegada. Por ejemplo, en el caso de una persona que ya ha estado casada y se vuelve a casar. Si yo soy la segunda pareja, tengo que agradecer en mi corazón a la pareja anterior todo lo que vivió con mi marido o con mi esposa, ya que sus acciones lo han transformado en la persona que es ahora para que pueda estar conmigo. Y lo mismo pasa si mi pareja tiene hijos. Sus hijos van a estar siempre antes que yo, ya que ellos llegaron antes a la vida de mi pareja. Y para terminar, en el 8º capítulo hablamos de la tercera ley o ley de equilibrio entre el dar y el recibir, y que dice que la vida se sustenta en el flujo de dar y recibir, y que solo puede haber un equilibrio sano en las relaciones entre iguales. Y esto incluye a la pareja, a los amigos, a los hermanos, a los compañeros de trabajo y a todos los círculos sociales a los que pertenezcamos. Como todas las leyes, esta tiene una excepción, y es la relación que se establece entre padres e hijos. En el flujo de la vida, los padres dan y los hijos reciben. Y cuando los hijos crecen y tienen sus propios hijos, son ellos los que dan y los hijos los que reciben. Y así continúa el flujo de la vida. También vimos que hay dos tipos de equilibrio, el intercambio sano y positivo y el intercambio dañino y negativo. Cuando en una relación hay un equilibrio positivo, cada persona intenta dar un poco más de lo que ha recibido, de forma que la relación crece y se retroalimenta una y otra vez. Cuando en una relación hay un equilibrio negativo, las personas implicadas suelen actuar desde el egoísmo y el rencor, y cuando se sienten heridas, devuelven el daño multiplicado, iniciando así un bucle que acabará destruyendo la relación. Si queremos que nuestras relaciones sean sanas, es importante hablar, explicarle al otro cómo nos sentimos y ofrecer un espacio seguro para que se explique. Es decir, tenemos que aprender a hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Y por supuesto, hacernos responsables de la parte que nos corresponde. Y ahora sí, con esto termina esta pequeña introducción a las constelaciones familiares y a los órdenes del amor, las leyes naturales que mantienen unidos y en orden a los sistemas familiares. Como te puedes imaginar, lo que hacemos durante una constelación es restablecer el flujo de la vida, reparando los desórdenes ocasionados por el quebrantamiento de estas leyes, integrando a todos los excluidos, colocando a cada uno en su lugar y equilibrando las relaciones, de forma que el amor fluya de nuevo y todos los miembros del sistema alcancen su máximo potencial. Y hasta aquí el 9º capítulo de la serie Perlas de Sabiduría de Constelaciones Familiares. Si quieres saber más sobre las constelaciones familiares, sígueme en redes sociales y estate atento en las próximas semanas para no perderte ningún capítulo del segundo bloque de la serie de Perlas de Sabiduría de Constelaciones Familiares. ¿Sabías que 1 de cada 3 personas va al médico porque se levantan cansados, apáticos y sin energía? Y el problema es que cargamos a diario con tanto estrés que por la noche no podemos dormir bien. Es decir, dormimos pero no descansamos. ¿Y qué hace tu médico o tu farmacéutico? Recomendarte suplementos de melatonina. Por si no lo sabes, la melatonina es una hormona que hace que tu sueño sea más profundo y sobre todo más reparador. Sin embargo, hay una solución mucho más sencilla y sobre todo con menos química, y es comer todos los días un puñado de pistachos. 10 gramos de pistachos sin cáscara contienen 2 miligramos de melatonina, el doble de la dosis que contienen los suplementos de farmacia. Y por favor, olvídate por completo de los suplementos que venden en los supermercados, ya que la dosis que contienen del principio activo es totalmente ridícula. Así que ya sabes, empieza a comer todos los días un puñadito de pistachos unas 2 horas antes de irte a la cama y cuéntame cómo has descansado. Lo difícil es no comerse la bolsa entera. Familia, besos, abrazos. Disculpa. ¿Cómo? ¿Cómo que otro vídeo? Pero si habíamos quedado en 9. ¿Un detrás de cámara? En fin, como iba diciendo, familia,
Besos, abrazos y que cada uno coja lo que más necesite. ¡Nos vemos!